Y hola chicos, bienvenidos al capítulo número 49 de formaciones ocultas dentro de Fútbol Mobile. Quédate en este videito porque al menos dos formaciones te van a venir de maravilla. Son muy recomendables y ojito que una de ellas es la primera vez que aparece en el juego. Así que guárdala porque después la vas a andar buscando y puede que ya no regrese. Y antes de comenzar te recomiendo que vayas a ver el videito de las novedades. Ahí donde analizamos todos los jugadores, todos los regalos, la campañita, cómo conseguir el siguiente épico gratis. Igual déjame en los comentarios qué épico te salió. Y en los tiros gratis también de Showtime y Player of the Week. Estuve viendo ahí a la gente que me comentó en Twitter que le salió con el tiro gratis a algunos Showtime. Ojo, qué suerte tienen, que no se bañan, puerquitos. Y vamos arrancando chicos, vamos a comenzar, ya sabes, como siempre, como es costumbre, con la línea de 3. Nos vamos a ir a la parte de extras, información de usuario, equipo ideal, y en esta ocasión vamos a escoger a una selección de Europa, la cual es la de Bélgica. Aquí está. Nos vamos a regresar. Esto lo voy a hacer una sola vez, solamente para los que no sepan, ¿no? Vamos a pulsar sobre el director técnico, cambio de alineación por defecto o predeterminado y tenemos una 3-2-4-1, la cual yo te recomiendo, ya sabes, 100% ataque por bandas y contraataque largo, las líneas de 3. Si tú quieres probar a contraataque rápido para ser un poco más agresivo, en la defensa te recomiendo pues centrales, destructores y de creación, una combinación de ambos. O si no eres muy seguro en defensa, digamos, puedes meter puros de creación. En el medio centro te recomiendo también medios escudos. Si quieres meter por ahí a un protector, pues ya depende de ti, ¿ok? Y en las medias puntas, por supuesto, una combinación ya sea de jugadores de huecos o creador de jugada. Todo depende de lo que necesites y de lo que te guste a ti. La siguiente línea de 3 es una muy recomendable que para mí es bastante top. Otra selección más, pero en esta ocasión es la de Países Bajos o también Holanda, la cual te recomiendo contraataque largo, ataque por banda. Si quieres probar otro estilo como contraataque rápido y posesión, está bien. La misma recomendación es medios escudos en el centro, o puedes meter organizadores, destructores o creadores de juego de creación. En cuanto a la defensa, todo depende de cómo te sientas en seguridad a la hora de defender. Y los interiores con buenas habilidades de centro, pase cruzado, centro bombeado bajo, pase medido, centro con rosca, pase primer toque, etcétera, etcétera. Arriba, buenos cabeceadores, de media punta, jugador de huecos y de creación o de creador de jugada, depende de cómo te guste a ti. Una de las formaciones a guardar esta semana, guárdalo porque después la vas a andar buscando. Nos vamos a Asia, en este caso la J2 League, y vamos a buscar al equipo del Ruaso Kumamoto, el cual nos trae la 3-1-3-3. Algunos me estaban preguntando por esta formación. Guárdala, es muy posible que la próxima semana desaparezca. Mira ese medio campo cómo está, hermano. Este medio centro solamente se puede convertir a medio centro defensivo, no se puede convertir a media punta. Igual también te recomiendo los mismos estilos de juego, contraataque largo y ataque por banda. Si quieres probar otro estilo, que a ver, yo creo que este va 100% ataque por bandas o contraataque largo, pero si tú quieres probar otro, dale. Vámonos con la línea de 5 con una selección en Norteamérica. Buscamos la de Canadá, la cual nos presenta la 5-2-3 con extremos o segundos delanteros. Estos se pueden cambiar a segundos delanteros, todo depende de la configuración que tú quieras a la hora de atacar, a la hora de defender, etcétera, etcétera. Eso ya depende de cómo vas a atacar también. Te recomiendo el ataque por bandas, por supuesto. Te recomiendo el contraataque rápido. Yo te recomiendo ser más agresivo con esta formación, con la línea de 5. Laterales ofensivos con muy buen centro, buenos cabeceadores ahí arriba, y los extremos de preferencia que tengan buen pase, como Kostic, por ejemplo, muy buen centro. Otra más que no puede faltar, lo siento que la repita tanto, pero es una formación que siempre voy a recomendar, la de Escocia, la cual para mí es muy top, muy recomendable. ¿Quieres seguridad a la hora de defender? Ahí está. O quieres ser un poco agresivo a la hora de atacar, ahí la tienes. Contraataque rápido se adapta también a posesión si tú quieres jugar así. Solamente que, pues bueno, 3/4 de cancha por ahí vas a tener un poco de paciencia, esperar a que se te desmarquen los jugadores. Te recomendaría yo jugadores de huecos en las media puntas y un killer, un cazagoles ahí arriba con buen cabeceo, un poco más rápido que Lewandowski, pero eso ya lo dejo a tu decisión. Vámonos a América del Sur, en este caso a la Liga Argentina, y vamos a buscar al equipo de Huracán, sea Huracán, el cual nos trae el rombito pero con interiores. 100% recomendable, ataque por bandas, contraataque rápido, contraataque largo. ¿Quieres probar posesión? Está bien, no hay ningún problema.
Es una formación muy top. Vámonos a Brasil, chicos. En Sudamérica, en el Brasileiro Serie B, y vamos a buscar al equipo del Avaí FC, el cual nos trae una 4-3-3. La única diferencia es que este trae el mediocentro muy pegadito. Esos mediocentros no se pueden volver medias puntas. Esta formación yo te la recomiendo a contraataque rápido y a posesión, y por supuesto ataque por bandas y contraataque largo. Una variante que siempre yo te voy a traer. Vámonos a Asia, a la Champions League asiática. Por supuesto el Sepahan, 100% recomendado. En este caso es una 4-3-3, pero con la opción a una, a dos o a ningún mediapuntas. Eso ya depende de ti. Igual los mismos estilos: contraataque rápido, ataque por bandas, posesión también, por supuesto, ¿no? Y contraataque largo nunca puede fallar. Una más de la Champions League asiática, diferente a la de la liga japonesa, Kawasaki Frontale. No te vas a confundir porque este equipo también está en la liga japonesa, pero esta es de la Champions League asiática. Es otra 4-3-3, pero esta te permite también tener dos medias puntas y están muy pegaditas ahí en el medio centro. Siempre te la voy a recomendar. Me gusta más la del Sepahan, pero si tú quieres probar una versión diferente, aquí la tienes. Contraataque rápido, posesión, ataque por bandas y contraataque largo. Y una que tienes que guardar sí o sí es de Asia también, pero en este caso en la J2 League. Vamos y buscamos al Montedio Yamagata, el cual aparece por primera vez y te recomiendo que la guardes porque está muy interesante esta formación. Es una 4-2-1-3. Este también se puede volver medio centro, eso depende como tú quieres. Digamos que es un tipo 4-3-3 pero con media puntas. Te la recomiendo, guárdala, ¿ok? Contraataque rápido, posesión, contraataque largo y ataque por bandas. En Norteamérica, en la Liga de Estados Unidos, buscamos al equipo del Philadelphia, el cual nos trae el rombito, que es 100% a posesión y a contraataque rápido. Siempre me las piden, aquí lo tienes, rombito compacto. Pero si tú quieres un rombito, pero que no sea tan compacto en el medio centro, vámonos a Europa, a la Serie BKT, y en este caso vamos a buscar al equipo del Ascoli Calcio, el cual ahora nos trae el medio centro pero en línea, no tan compacto. Igual no te preocupes, contraataque rápido y posesión 100%. Y hablando de rombitos, por supuesto, vámonos a Norteamérica, Liga de Estados Unidos, y en este caso el New York WR, el cual nos trae el rombo pero con dos media puntas, 100% también a contraataque rápido y a posesión. Y ya para terminar, chicos, una selección más, nada más para concluir. Si tú tienes muchos problemas a la hora de defender, créeme que con esta no vas a sufrir, la de Polonia. Y es que aquí el problema no es defender, aquí el problema va a ser atacar. Una 4-1-4-1 bastante ratonera, 100% a balones largos, a tirarle a pelotazos, mi hermano. Si quieres meter a Mbappé para que corra como loco, dale, pero en defensa no vas a tener ningún problema. Si le quieres agregar, ponerle en ultra defensivo, será una locura para que puedan entrar en esta alineación. Y hasta aquí llegó el capítulo número 49 de formaciones ocultas. Como viste, al menos dos formaciones nuevas. La línea de 3 se me afigura que no era muy parecida, o sea, era parecida a las que ya habían salido, pero no sé si sea igual. Y esta formación, que para mí es la formación de la semana a probar, si la pruebas, por cierto, déjame en los comentarios qué tal te fue. Guárdala, puede ser que ya no regrese, ¿ok? Después la vas a andar buscando. Nos vemos la próxima semana en el capítulo número 50. Por eso no olvides suscribirte, dejar tu like, activa notificaciones. Hasta luego, chicos. Bye.